Bien, amados hermanos, pues esta noche es una noche especial, es una noche donde vamos a tener una interacción diferente y le he puesto como preámbulo a esta reunión, pues un café con el pastor. Hoy vamos a tratar algunos aspectos que generalmente en alguna enseñanza no se tratan o si se tratan de una forma diferente. A mí me gustaría que hoy pudiéramos tener una interacción más familiar. Y a mí me gustaría comenzar con la meditación de una porción bíblica y esta tiene que ver con lo que la escritura dice allí en Hebreos capítulo 13, verso 17. Recuerde que todos como cuerpo de Cristo debemos de buscar poner delante del Señor nuestros talentos, nuestras capacidades para la edificación del reino de los cielos. No hablamos del reino de Samuel Vázquez, no hablamos de la iglesia de Samuel, porque yo no derramé mi sangre por la iglesia. La iglesia no me pertenece, la iglesia es de Cristo. Yo soy simplemente un administrador de la multiforme gracia de Dios dada a todos ustedes, su pueblo. Así que, amados hermanos, debemos de enfocarnos en una visión que nos permita poner lo que en nosotros hay al servicio de Dios para bendición de otros, para edificación de otros, porque para eso hemos sido bendecidos. Y Hebreos capítulo 13, verso 17 dice algo que es muy importante. Y dice la palabra del Señor así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Aquí hay varios aspectos que sería importante poder abordar. Y uno de esos aspectos importantes es el aspecto de la obediencia. Creo que todos nosotros en algún momento hemos escuchado enseñanzas donde se nos ha dicho que debemos de sujetarnos, de someternos a nuestras autoridades. Y esto es provechoso. Esta es una bendición en realidad. Cuando tú vives en obediencia y sujeción, vives bajo bendición. Repito, cuando tú vives en obediencia y sujeción, tú vives bajo bendición. Cuando tú eres un creyente que no te sujetas, eres un creyente que no obedeces, aun cuando Dios quisiera bendecir tu vida, no le estás dando al cielo el testimonio de que eres capaz de administrar la bendición. Entonces, necesitamos como iglesia, amados hermanos, entender que nos es necesario vivir en un nivel más alto de obediencia y sujeción a nuestros líderes. Esto es muy importante, porque recuerde que la iglesia tiene una estructura en la cual se rige con base en la determinación de la voluntad de Dios. Es decir, vivimos en una teocracia. No vivimos en una democracia como en nuestra nación. En nuestra nación experimentamos lo que es una democracia y vivimos de acuerdo con lo que la mayoría deciden. Pero en una teocracia no, porque es Dios es el que lo determina y lo determina a través de su palabra. No podemos los líderes simplemente decir: siento de Dios que todos ustedes me deben de comprar un avión. Hay líderes que así se manejan y líderes que lamentablemente explotan al rebaño. Y hay personas, y algo que quiero reconocer ante ustedes, es el hecho que como portadores de bendición ustedes son una iglesia muy noble. Ustedes son una iglesia sencilla, una iglesia humilde, y quiero reconocérselos porque me siento privilegiado de ser su pastor. Me siento muy afortunado de tener familias y personas como lo son cada uno de ustedes. Cada uno tiene su propio contexto. Y yo sí me traje mi café, ¿eh? Cada uno de ustedes tiene su propio contexto. Cada uno de ustedes tiene su forma de ser. Y créame que me he esforzado y me he interesado por ser pastor para todos. Y no es fácil tener una familia tan grande, porque hay algunos que necesitan más atención que otros.
y hay algunos otros que se ponen celosos porque a otros se les brinda más atención. En fin, el liderazgo es un arte. Y para que el liderazgo pueda tener trascendencia requiere de que aquellas personas que están bajo autoridad reconozcan la autoridad. Ya leímos en la Escritura que la iglesia, que el cuerpo de Cristo debe de someterse a sus líderes. Pero está el otro lado de la moneda. Y es allí donde hoy quiero enfatizar porque a veces los líderes nos enfocamos tanto en que la gente se sujete, en que la gente nos obedezca, que perdemos la capacidad de inspirar. Y algo que yo siempre he pregonado, algo que siempre yo he enseñado, es que debemos aprender a liderar con el ejemplo. En otras palabras, no somos jefes, somos líderes. Un líder inspira. Un jefe obliga con base en su posición. Y todos nosotros, los que tenemos por gracia de Dios, escuche esto, por gracia de Dios, la capacidad, el favor de contar con un liderazgo, debemos entender que es nuestra responsabilidad inspirar a la gente para que nos siga. Tú no puedes como líder valerte de tu posición para comenzar a golpear a la gente. Y amados hermanos, a veces me han llegado comentarios, me han llegado situaciones en las que veo el corazón de algunos líderes y me duele. Me duele que algunos líderes no han entendido que su principal labor es servir, no es dirigir. El Señor Jesucristo dijo, yo siendo el mayor entre ustedes, he estado como el que sirve. Y si esta fue la actitud del Señor Jesús, ¿por qué entre nosotros no habría de existir ese mismo sentir? A veces como líderes, y quiero que ustedes lo escuchen fuerte y claro, no están reflejando el corazón de su pastor. Y creo, amados hermanos, que tenemos que corregirlo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones me he enterado de personas que utilizando el nombre del pastor, de esa forma intentan obligar, manipular o presionar a la grey, a la iglesia, para que ésta termine haciendo lo que ellos quieren. Porque no tienen autoridad para inspirar, porque se sienten jefes. Y entonces es muy fácil para esa clase de líderes decir, el pastor dijo, aunque el pastor no haya dicho. El pastor piensa, aunque ellos no conozcan mi pensamiento. El pastor te va a decir, aunque ellos no sepan cómo voy a reaccionar. Y sabe, utilizar el nombre de una autoridad para beneficio propio es incorrecto. Ahora, déjeme leerle una porción que está allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Vaya y búsquela. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, el apóstol Pedro dice, cuiden como pastores el rebaño que está a su cargo. No importa si eres líder de niños, si eres líder de adolescentes, de jóvenes, si le das clases a adultos, si te encargas de la elaboración de alimentos o de administrar una librería, o te encargas de dar una asesoría legal, o posiblemente eres parte de un equipo de servicio como puede ser edecanes, alabanza, danza, cualquiera que sea el área en el que tú te desenvuelvas, tú necesitas tener un corazón que refleje el carácter de Cristo y que proyecte la visión de tu pastor. Todos ustedes como líderes a veces olvidan que son una proyección del pastor. Yo les pregunto a ustedes líderes, ¿cuántas veces los he azotado? ¿Cuántas veces he sido injusto con ustedes? ¿Cuántas veces he sido intransigente? ¿Cuántas veces les he dicho, me obedeces porque yo soy el pastor? Creo que jamás he tenido una actitud de esta manera o de esta índole.
Y a veces es triste cuando la carta que presenta el líder es ajena a la que el pastor presenta, es diferente. Y puedo mencionar este ejemplo o puedo mencionar otros en los cuales es que el pastor quiere que todos seamos puntuales, pero nosotros los líderes somos los que menos cumplimos o somos los que hacemos las cosas más como para que se vea que hicimos algo aunque no lo hayamos hecho bien. Recuerde que en la iglesia buscamos tener un estándar de excelencia, pero ese estándar de excelencia no puede pesar más que el corazón. Así que yo le animo a que, tal y como lo expresa el apóstol Pedro, cuidemos como pastores de la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Dice, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Algo que debo de reconocer de Portadores de Bendición Aeropuerto es que su congregación es una congregación fuerte. Su congregación es una congregación de mucho valor. Porque muchos de ustedes han soportado a líderes intransigentes, a líderes volubles, a líderes groseros, a líderes injustos, que empleando el nombre del pastor se valen de ello para amenazar, para tratar de dirigir y obtener el beneficio que ellos desean. A ustedes les pido perdón. Perdónennos por no haber sabido liderar como deberíamos. Porque no se puede estar utilizando el nombre del pastor para amedrentar a otros. Y es que si tú no lo haces, entonces el pastor te va a disciplinar, el pastor te va a castigar. Noten ustedes, líderes, cómo me dejan frente a la congregación. Hace algún tiempo hubo una persona dentro de la iglesia que ocupaba un lugar de autoridad y que esa persona, de forma muy superficial y ligera, siempre utilizaba mi nombre. Y llegó a pintar una imagen de su servidor ante las personas que estaban bajo su autoridad, que muchos de ellos llegaron a considerarme un tirano, una persona injusta, una persona que no aceptaba que nadie se moviera un solo centímetro a la derecha o a la izquierda de la voluntad de ese líder, porque el pastor estaba presto con el látigo para golpear. A los que me conocen les pregunto, ¿cuándo yo me he manejado así? A ese líder no le interesaba. A ese líder lo que le importaba era que la gente hiciera lo que él quisiera. Y cuando actuamos de esa manera, no reflejamos el carácter de Cristo y no proyectamos la visión del pastor. ¿Sabes cuál es la consecuencia, líder? Que tu liderazgo se haga más pequeño. Porque si la iglesia no percibe en tus vestidos el olor del pastor, tal vez te obedezcan por honor, pero no te van a seguir. Y liderazgo tiene que ver con influencia y con que la gente nos siga. Les agradezco a todos ustedes, iglesia, el que tantas veces se hayan aguantado estar en una posición difícil, pensando, lo hago por Dios y por el pastor. Gracias. Gracias y perdón. Yo no puedo controlar la manera en la cual las personas con autoridad en su momento han abusado. Pero hoy precisamente quiero tomarme un café con ustedes para abrirles mi corazón y que sepan que yo no comparto la actitud que algunos líderes a lo largo del tiempo han tenido y que me han utilizado a mí para sacar ventaja o para obligarlos a hacer algo que ustedes no quieren. Es que el pastor dijo, y el pastor me va a llamar a mí la atención si tú no haces lo que yo digo. Yo no sé de dónde se escriben esos libretos.
Pero créame, hay tantas historias en torno a mí que podrían escribirse muchos libros, algunos de terror, algunos de ciencia ficción, algunos realmente de suspenso. Y la realidad, amados hermanos, es que en el liderazgo sucede como pasaba con Juan y Jesús. Juan era el único de los 12 que podía recostarse en el pecho del Señor. Juan era el único de los 12 que podía escuchar el latir de su corazón. Un líder puede proyectar la visión de su pastor en la medida que está cerca de él. Y este es un llamado a los líderes. Dejen su independencia y acérquense. Porque mientras que se mantengan aislados, serán ustedes los que se continúen limitando en su liderazgo. Porque sus palabras no son un eco de mis palabras, porque no transmiten la visión como el pastor la transmite desde el púlpito, como el pastor la transmite en ese trato persona a persona. Así que líderes, tenemos mucho camino que andar. E iglesia, tenemos mucho trabajo por hacer. No porque el líder sea malo, debemos muchas veces desobedecer o dejar de sujetarnos. Pero sí es importante que ustedes, iglesia, tengan comunicación con el pastor. Muchos de ustedes no se han acercado a hablar de irregularidades en su ministerio, en el cual sirven, porque piensan que el pastor está muy ocupado. Vamos a quitarnos esos estigmas. Al menos yo jamás a ninguno de ustedes le he dicho, ¿sabes qué? No te puedo escuchar porque yo soy una persona muy ocupada. Creo con todo el corazón que para todos he estado en el momento que me han necesitado y estoy para todos ustedes a un mensaje de distancia. Que muchos de ustedes no quieran ni siquiera utilizar un mensaje gratuito incluido en sus redes sociales, en el pago de su teléfono celular, ese ya es su problema. Porque viven prejuiciados del pastor. Porque piensan que el pastor no les va a dar atención, porque dicen, ¿para qué le escribo? Al final nada va a cambiar, me va a exhibir. ¿Qué tal si el pastor va con el chisme con esa persona y al final yo quedo mal? Prejuicios. Y hoy les digo, creo que es necesario, creo que es importante que como iglesia y pastor aprendamos a caminar juntos. Y si están notando una deficiencia en el ministerio en el que están laborando, es su responsabilidad notificarlo al pastor. Usted no sabe lo complicado que muchas veces es para mí que la gente me diga, es que vi esto que está mal y no hagan nada. Teniendo autoridad para corregirlo, el que solamente vengan con el chisme no soluciona nada. A veces pensamos que el pastor, pues él debe de darse cuenta de todas las cosas y, ¿sabe? No siempre uno se da cuenta de todas las cosas porque confía en su liderazgo. Yo no sé si usted ha tenido en algún momento una persona en la cual ha confiado mucho y a veces esa persona no tuvo el carácter, la fuerza, la convicción para reaccionar ante las circunstancias como usted hubiera esperado que reaccionara. Y después usted se llevó una decepción, pero finalmente lo que considero que necesitamos es aprender a caminar juntos y que no permitamos que el prejuicio o aquellas cosas que damos por hecho o sobreentendemos sean las que determinen lo que vamos a hacer. Entonces a la iglesia les pido perdón por aquellas ocasiones en las cuales, utilizando mi nombre, se ha abusado de ustedes. Se les ha tratado mal, se les ha menospreciado en lo que han hecho de corazón. O así lo han sentido ustedes. Perdonen. Perdónenme a mí. Porque mi liderazgo en ocasiones no ha sabido representarme. Y le pido al liderazgo perdón porque a veces la congregación
no ha sabido respaldar. Por eso empleé esos dos pasajes, porque en el pasaje de Hebreos se nos enseña a obedecer y sujetarnos. Pero el otro lado de la moneda nos lo enseña el apóstol Pedro cuando dice, cuiden del rebaño. No sean tiranos con ellos. Sírvanlos, no por lo que puedan obtener de ellos, sino con afán de servir como Dios quiere. Y tenemos que mantener ese equilibrio. Y cuando nos movemos en ese equilibrio, entonces hay bendición. Así que es bien importante que nosotros podamos entender esta verdad y caminar en ella. ¿Ok? Es lo primero que yo quería mencionarles para entrar en calor y que ustedes entonces pudieran ahora sí comenzar a interactuar. Si ustedes tienen alguna pregunta, tienen ustedes algún comentario, este es el momento en el cual pueden comenzarlo a hacer para que podamos ir trabajando juntos sobre aquellas cosas que a ustedes les gustaría conocer de liderazgo, de cómo podríamos actuar, de qué se debería de hacer, o simplemente qué es lo que pienso sobre algún tema, política, finanzas, lo que usted quiera, pregunte con toda la confianza. Hoy estamos tomándonos un café y qué mejor que podamos tener este tiempo para poder ir afinando la visión del 2023. Porque primeramente Dios vamos a tener un 2023 glorioso en medio de todas las dificultades que hemos enfrentado en este año y las luchas y situaciones personales difíciles. Yo sé que Dios, en su gracia, en su bondad, estará con nosotros el próximo año. Y estamos a nada de comenzar ya un nuevo año. Así que, pues, amados hermanos, hay que hacerlo. Amén. Nuestra hermana Esther comienza a interactuar y ella me hace una pregunta más bien teológica que de vida. Y está bien, ustedes pregunten lo que quieran. Ustedes pueden preguntarme qué significan las cabezas de los dragones en Apocalipsis y está bien. Si me las sé, les respondo. Si no, les diré, investigaré y luego les cuento. Pero nuestra hermana Esther hace una pregunta teológica y ella dice, pastor, buenas noches, mi pregunta es, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes, ¿existe alguna relación con el significado de lo que es honrar? Tu pregunta está fuera de contexto, en el sentido que toda esta parábola se enfoca en estar alerta, en estar preparado. Tanto las prudentes como las imprudentes debían de abastecer sus lámparas y tener reserva del aceite, pero las imprudentes, como sabemos, solamente se limitaron a abastecer sus lámparas, pero no tenían reservas. Y dice la escritura que como tardó el novio en venir, las 10 se durmieron y de repente allá, muy en la madrugada, se escuchó una voz que gritó, allí viene el novio. A las imprudentes, sus lámparas comenzaron a apagarse, pero las prudentes tenían una reserva. Y entonces la escritura apunta al hecho de que necesitamos estar preparados, porque no sabemos a qué hora habrá de venir nuestro Señor. Y creo de todo corazón que más allá que en esta porción de la escritura hablar de honor, honra, habla de preparación. Entonces necesitamos como hijos de Dios prepararnos porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual habrá de venir nuestro Señor. Entonces tú necesitas mantener tu lámpara encendida, tu vida cristiana conectada al Señor. Y debes tener un depósito, una relación que sustente tu vida. Nuestro hermano Arturo, él comenta, pastor, en una ocasión mencionaste el significado de las 5 piedras que tomó David del río para enfrentar a Goliat. ¿Me podrías recordar el significado de esas 5 piedras? Sí, es gracia. El número 5 en la Biblia representa gracia. El apóstol Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Él está utilizando una figura para representar la gracia de Dios sobre la iglesia. Y esa gracia también se deriva en los 5 ministerios.
el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Por eso dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo la gracia de Dios depositada en los ministerios de gobierno. Si tú vives bajo autoridad y sujeción, vives bajo bendición. Entonces el número 5 en la Biblia representa gracia, aquello que obtenemos de parte de Dios sin haberlo merecido. ¿Ok? Hasta aquí los comentarios en la página. Voy al celular y aparece un comentario de nuestro hermano Neftalí Vázquez Zaragoza y dice: ¿qué hago si una persona que dejó de asistir a la iglesia hace tiempo me pregunta detalles sobre la misma? Pues lo que debes de hacer es eh, tener prudencia. Mira, dice la escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero yo no voy a permitir que ninguna cosa me gobierne. Yo creo que las personas que llegan a salir de una congregación salen con motivos suficientes como para apartarse de una relación que consideran para ellos no sana. Tú no rompes una relación simplemente porque quiero experimentar algo nuevo. Yo creo que las personas llegan a tomar decisiones como cambiarse de iglesia, como salirse de cobertura, porque a su parecer es la decisión que a ellos conviene. Entonces, yo me cuestionaría si realmente esas personas salieron por convicción o se salieron como borregos. ¿Por qué? Porque, pues finalmente, si tú ya tomaste una decisión de salirte de una cobertura o de pertenecer a un ministerio, pues no le veo sentido como para qué saber detalles de la iglesia de la cual te fuiste, ¿no? Entonces es una forma muy moderna de stalkear la iglesia a través de la murmuración, el chisme. Y en ese sentido mi consejo sería, sé sabio, sé prudente y date cuenta que todo lo que digas puede ser usado en tu contra, siempre, mayormente con personas que no tienen un corazón para la iglesia en la que tú estás. Si fuera alguien de la congregación que de repente te puede hacer una pregunta no malintencionada, simplemente con el deseo de aclarar tal vez sus dudas, se la puedes responder sin ningún problema porque es parte de tu familia espiritual. Pero ya cuando una persona salió de una congregación, sus motivos debió de haber tenido para haber tomado esa decisión. Y creo que es más que evidente que lo que esa persona busca al querer conocer detalles de la iglesia de la cual se salió es morbosear sobre actos, sucesos que posiblemente pudieran llenar o satisfacer la comezón de oír que tienen. Así que no te conviertas en parte de aquellos que llevan y traen, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que lleva y trae. Esa gente, créeme, no va a crecer. Esa gente no prospera. ¿Por qué? Porque su visión está puesta en las cosas superficiales e intrascendentes. Las personas que están realmente ocupadas no tienen tiempo de hacer eso. Espero haberte respondido. Por acá hay otro comentario. Nuestra hermana Evangelina, ella pregunta: considero que para respetar y honrar a nuestras autoridades requerimos desarrollar una madurez espiritual que nos permita discernir entre lo que un líder dice y lo que él, hasta ahí llegó tu comentario. Y el pastor instruye. Los líderes deben de ser responsables de su decir y máxime cuando habla de la máxima autoridad, tanto en la vida espiritual como en la vida secular. Sí, hay responsabilidad en el líder y hay responsabilidad en la congregación, pero a lo que me refiero es que a veces el líder, aun a sabiendas de que lo que está diciendo es mentira, lo pregona como si fuera verdad. Y ese es un problema. Ese es un peligro al interior de la iglesia. Es que el pastor quiere el salón azul y al pastor no le han preguntado ni siquiera el color del salón. Pero como ese líder quiere que se haga lo que él quiere, utiliza la figura del pastor y eso es peligroso.
Entonces es lo que necesitamos entender y darnos cuenta que sí, requerimos madurez, claro que sí. Tanto la congregación como para decir, ¿sabes qué? Mira, yo conozco al pastor y yo creo que la ruta que estás tomando no es la adecuada, sin entrar en discusión. Somos gente adulta y gente que deberíamos, de alguna manera, aprender a dialogar con nuestros hermanos que se supone también son espirituales. Pero ¿sabes qué? El problema es que muchas veces preferimos agacharnos y decir, bueno, pues es que es el líder, ¿qué le digo? Amados hermanos, delante de los ojos de Dios, todos somos valiosos. Y si notamos que algo no está bien, entonces podemos en amor acercarnos al líder y decirle, mira, te agradezco lo que me has dicho, pero creo que el pastor no lo plantearía de esa manera, pero no te preocupes, para quitarme de dudas, voy a hablar con él sobre el tema. Usted se va a dar cuenta la reacción de esa persona si le está mintiendo. Ah, no, 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 no te preocupes, no molestes al pastor. Si quieres lo cambiamos, lo hacemos de otra manera. Tú quieres que le pongamos motitas al salón, le ponemos motitas. No, es que tú dijiste que el pastor lo quería azul. Déjame hablar con él. No, 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 no lo molestes. ¿Qué color sugieres tú? Entonces, esa es una cuestión donde lamentablemente a veces no hay la madurez ni en el liderazgo ni en la congregación. A veces no tenemos la madurez suficiente ni siquiera para comunicarnos. En los grupos de WhatsApp que tienen, la gran mayoría los dejan en visto. Esto nos hace ver muchos problemas que estamos teniendo como sociedad y que lamentablemente están ahí. Pero aquí entre nos y tomándonos un café, el que usted deje a su grupo de WhatsApp en visto y no emita ningún comentario, estoy de acuerdo, gracias, enterado, gracias por la información, eso se me hace una majadería. Y estoy hablando de los grupos de WhatsApp, no piense que estoy hablando del texto que yo le envío, no tiene nada que ver. Y los líderes saben quiénes son y qué están haciendo. Entonces sí necesitamos madurez para comunicarnos, básico. Gracias, Eva, por tu comentario. Samantha Tavera dice, ¿qué hacer si me entero que alguien habla mal de mi liderazgo a quienes están bajo mi cargo sin saber realmente el contexto del por qué se hace o deja de hacer algo? Gracias por tu pregunta, Samantha. Entiendo que a nadie vamos a tener siempre contentos y esto es algo que sucede. Si haces para muchas personas lo que haces, ¿por qué lo hiciste? Si no lo haces para otras personas, ¿por qué lo dejaste de hacer? Nuestra labor no es darle gusto a todo el mundo. Nuestra labor como líderes es tomar decisiones que sumen al grupo y lo puedan llevar a un nuevo nivel de crecimiento. Entonces, ¿cómo contrarresto, pastor, el que le estén diciendo a la gente que está bajo mi autoridad que lo que yo hago está mal hecho? Siempre lo he dicho y lo repito. Inspira. Inspira. Si tú quieres que tu gente te siga, inspírala. Si tú no estás inspirando a la gente que está bajo tu autoridad, cualquier malintencionado los va a sacudir. Es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro también expresa que llegaría el momento en el cual gente malintencionada entraría a la iglesia intentando destruirla. ¿Cómo podemos darnos cuenta del tamaño de liderazgo y autoridad que tenemos al interior de nuestro ministerio? Nadie mejor que alguien que busque dividir. Las personas que destruyen o que buscan destruir al interior de la iglesia también fueron preparadas y escogidas por Dios para ese momento, para probar y descubrir los corazones de la gente. Pero si tú no estás haciendo un buen trabajo como líder, no es culpa del que vino a sembrar cizaña. Es culpa y responsabilidad del liderazgo que no ha sabido inspirar y motivar a los que tiene bajo su autoridad. Yo a los pastores siempre les digo, ¿tú quieres que algo exista en tu iglesia? Enséñalo.
¿Quieres que algo deje de existir en tu iglesia? Enséñalo. Entonces, tú no tienes por qué generarte una dificultad o una fricción con quienes están hablando mal de ti. Ellos no son tu problema. Lo que debes hacer es enfocarte en lo que realmente importa. Y en este sentido es la gente que está bajo tu autoridad. Deja que la gente que está hablando mal de ti siga hablando mal de ti. A mí me ha llegado a suceder muchas veces cuando la gente habla mal de mí. Y una de mis características que tal vez usted no conozca y que hoy se la voy a confesar es que no me defiendo. No me defiendo de nadie cuando hablan mal de mí, cuando me calumnian, cuando dicen tener los pelos de la burra en la mano y me señalan y me dicen. Generalmente me quedo callado, porque pienso que si esas personas me conocieran realmente, sabrían más de mí por la relación que por las supuestas evidencias que tienen en mi contra. Entonces, en este sentido, creo que tu trabajo y el trabajo de muchos de nosotros tiene que ver más con trabajar en nosotros, en nuestra imagen, que andarnos preocupando de lo que la gente dice. Tú no puedes cambiar la manera de pensar de la gente y tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, a nadie a que te respete, a nadie que te aprecie. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Y no por mucho que des, la gente te va a reconocer como una buen líder. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Confronto a quien está hablando mal de mí? ¿Para qué? Ya tiene un prejuicio acerca de tu persona. Por eso se atreve a hablar mal de ti. Por eso es una persona que tiene una mala actitud hacia ti. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a desgastar en tratar de cambiar su manera de pensar cuando en realidad sus prejuicios pesan más que lo que le has mostrado de tu vida? Entonces no te enfoques en esa clase de personas. Enfócate en ti y en seguir inspirando a la gente que está bajo tu autoridad. Porque entonces cuando vengan y traten de manipularlos, no los van a oír. Ahí se nota realmente la fortaleza de un liderazgo. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. No escuchan la voz de extraños. ¿Por qué? Porque el pastor de pastores inspira. Y tener un liderazgo a la manera de Jesús siempre va a inspirar. Y reitero, no necesitamos tener un liderazgo que busque agradar a todos. Tenemos que buscar tener un liderazgo que sume y que añada a las personas que están bajo nuestro cuidado. Eso es lo importante. Espero haberte contestado. Otra pregunta más. Nuestra hermana Florina Morales dice, buenas noches, pastor, me gustaría saber si nosotros como cristianos podemos decir descanse en paz cuando muere una persona. Bueno, creo que todos podemos decir descanse en paz. Es un deseo. Finalmente, es una expresión de un deseo que está en el corazón, que esa persona pueda tener la oportunidad de tener un descanso eterno. Ahora, no significa que por el hecho de que nosotros expresemos descanse en paz, la persona se hallará en paz con Dios, porque esa es una decisión personal. Tenemos que aprender a separar lo que es nuestro deseo de lo que la persona ha decidido. Es como cuando le digo a mi hijo, yo deseo que tú llegues a ser un gran médico, deseo que llegues a ser un abogado exitoso, deseo que seas un arquitecto, pero mi hijo decide no estudiar. Entonces, una cosa es lo que yo deseo y otra es la forma en la cual él se ha trazado su vida de acuerdo a sus decisiones. Si queremos en el día en el cual partamos de este mundo, tener paz delante de Dios, el único medio es Jesús. Y tenemos que aceptar a Jesús mientras vivimos. Me ha tocado estar en sepelios de personas inconversas, que incluso pues su muerte fue trágica y sorpresiva. Y sabe, es muy doloroso predicarle a la gente y hablarles cuando tú sabes que esa persona que está en ese ataúd, su alma está en problemas. ¿Cómo le predico a esas personas? Yo no puedo hacer nada por la persona que ya murió, pero sí puedo a través de la palabra de Dios infundir consuelo a la gente que está sufriendo.
Entonces eso es importante. Y el que tú expreses que descanse en paz no afecta a la eternidad de la persona, pero sí refleja un deseo que está en tu corazón, porque esa persona tenga una eternidad en paz. Amén. Deseo haberle contestado, hermana Florina. Nuestra hermana Laura Shadani dice, en cuanto a la visión de este año, ¿qué implica la profundidad para el equipo de evangelismo? Que todos y cada uno de ustedes peleen por una fresca unción. No hablo y no estoy hablando de nuevos programas, no estoy hablando de nuevas dinámicas, no estoy hablando de nuevas actividades. Estoy hablando de poder. Ustedes como equipo de evangelismo y todo ministerio carente del poder del Espíritu Santo, solo ocupa un lugar. No está dando fruto. No en la dimensión y en el nivel que Dios quiere. Entonces, no solo para evangelismo, sino esto tiene que ver con todos. ¿Qué tienen que hacer? 2023 tiene que ser para ustedes un año de empoderamiento. Tienen que buscar más a Dios, tienen que buscar que los dones del Espíritu Santo fluyan, deben de buscar que la presencia de Dios se manifieste a través de ustedes, tienen que convertirse en embajadores del reino de los cielos. Entonces, no hablo de actividades, no hablo de nuevas dinámicas, hablo de profundidad y seriedad en la búsqueda del propósito de Dios. Amén. Nuestra hermana Jessica Aguilar dice, buenas noches, pastor, ¿cómo puedo respaldar a mi líder? Bien sencillo, como lo mencioné al principio, obedece y sujétate, apoya, sé una extensión de tu líder y que tu expresión de vida sea un eco de su liderazgo. Eso es bien importante, porque a veces, lejos de ser el eco de nuestro líder, nos convertimos en la contraparte del liderazgo. Yo no obedezco porque es inconsistente su liderazgo. Sí, entiendo que a veces el liderazgo tiene unas actitudes inconsistentes, pero si tú te conviertes encima de esto en un problema, va a ser mucho más complicado poder avanzar. Entonces, para respaldar a tu líder, obedece, sujétate y sé un eco de su liderazgo. Refleja su liderazgo. Dice nuestra hermana Evangelina, ¿hay alguna diferencia entre los conceptos de la fe para salvación y el don de fe? ¿O son lo mismo? No, completamente distintos. Una cosa es la fe que ejercemos para ser salvos, la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, y otra muy diferente, el don de fe. Para poder profundizar más en ello, yo te recomendaría mucho el material de la serie Un reino de poder. Ese te serviría mucho para aprender sobre los dones y su operación. Pero respondiendo, básicamente son dos cosas diferentes. Una es la fe que ejercemos para ser salvos y otra muy diferente es la operación del Espíritu Santo a través de nuestra vida manifestando el don de fe. Son dos cosas diferentes. Dice, voy a pasar al celular. Acá tengo otro comentario. Nuestro hermano Neftalí Vázquez Zaragoza dice, ¿qué opina de los tatuajes o aretes en jóvenes nuevos y no nuevos? ¿Aretes nuevos y no nuevos? ¿Son arete usado o te refieres a jóvenes que son nuevos en el Evangelio y aquellos que no son nuevos en el Evangelio? Muy ambigua la pregunta, pero tratando de responder, yo creo que necesitamos aspirar a reflejar a Jesús. Y ahí tienes la respuesta. Creo que hondar en si un joven cristiano debería tatuarse Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Eso cómo suma al Evangelio? Un joven cristiano que lleva años en el Evangelio, debería de hacerse perforaciones en su cuerpo. Entraríamos en una teología que solo nos va a hacer perder el tiempo cuando la esencia es fundamental, ser como Jesús. Cuando tú ves a una persona que tiene esta clase de accesorios, a veces nuestra naturaleza humana se prejuicia y lejos de proyectar algo,
para nuestra bendición, lo que proyectan es para nuestro distanciamiento. Y la escritura es bien clara, mira, con esto creo que te lo defino todo. El apóstol Pablo dijo, no sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si hacerte un tatuaje sería tropiezo para un judío, no lo hagas. Si hacerte un tatuaje sería un tropiezo para algún gentil, no lo hagas. Si hacerte un tatuaje es tropiezo para la iglesia de Dios, no lo hagas. Lo mismo con las perforaciones, así de simple. Avanzamos por acá. Ahora a la página. Joel López dice, hola Paz, ¿de qué manera abordar o tratar un área de oportunidad o deficiencia en algún otro ministerio o liderazgo relacionado con el propio? A ver, necesito que sean un poquito más claros en la formulación de sus preguntas. Trato de adivinarles qué es lo que tratan de comunicarme. Pero dice, a ver, ¿de qué manera abordar o tratar un área de oportunidad, una deficiencia en algún otro ministerio o liderazgo relacionado con el propio? Mira, la forma más sencilla es ir al siguiente nivel. Si tú estás teniendo problemas con un área de servicio que se relaciona con la tuya, pero que directamente no está bajo tu autoridad, necesitas ir al siguiente nivel, exponer la situación que se está viviendo y que la autoridad en el siguiente nivel tome la decisión de cómo se va a administrar. Porque si tú intentas tomar injerencia sobre ello, puede ser que te encuentres afectando la autoridad de alguien más. Entonces, no lo puedes hacer, tienes que subir al siguiente nivel. No puedes simplemente cruzarte las trancas y decir, pues como yo soy el líder de esta área y esa persona también está aquí, yo determino que las cosas son aquí, así, y empiezas a afectar su liderazgo en otra área. No, tienes que subir de nivel. Si el siguiente nivel es el pastor, entonces vas con el pastor, le cuentas lo que está pasando con esa persona, el problema que se está dando entre esos dos ministerios que no tienen relación, pero que por causa de esa persona están de alguna manera involucrados, y entonces el pastor tendrá que solucionar ese problema. ¿Ok? Sweet Sardaneta dice, pastor, hay muchas conferencias que amé porque has tocado los versículos a profundidad en el contexto de las historias dentro de la temática que expones. Gracias, Sweet. Como la de las 5 piedras o en Éxodo, cuando ahondaste en el significado de la vestidura sacerdotal. Pero el tiempo se queda corto para avanzar en la historia. Me quedo picada. ¿En algún momento nos has considerado, en algún momento no has considerado hacer una serie como las que tienes, que son de 3 a 5 CDs de libros como el Pentateuco, los libros proféticos? Me encantaría. Me encantaría, y sabes que mucho tiempo desarrollé series porque son muy buenas, pero si tú te das cuenta, la librería está llena de ellas. Y no lo hago por vender, que es lo que estoy tratando de comunicarte. A la iglesia no le interesa, les aburre. A la gente le gusta que hoy les hable del arrebatamiento y que mañana les hable del juicio final y que pasado les hable de las cabezas de los dragones de Daniel. Entonces, esa es la situación. Si yo les he dicho muchas veces, ustedes van a tener tanto de mí como ustedes estén dispuestos a extraer de mí. Si ustedes son una iglesia que durante la predicación se está durmiendo, le están contando chistes a la persona que tienen a su lado, están en su celular, están entrando y saliendo, ustedes no están obteniendo nada de mí y eso pues los limita. A mí no, porque yo ya lo tengo, porque yo ya lo conozco, porque yo ya lo sé. Pero si fueran una iglesia más sedienta, más hambrienta, una iglesia que, permítanme la expresión, que le exige a su pastor un alimento más sólido, créanme que con mucho gusto lo hago. Pero el problema es que muchas veces incluso ni siquiera se congregan. ¿Cómo puedo evaluar el nivel de hambre espiritual de una congregación? Su compromiso. Tú no me puedes venir a mí a decir que quieres cuando tu conducta es completamente contraria a lo que con tus palabras estás diciendo. Entonces, ahí es donde muchas veces el pastor
se ve limitado. Porque sí, sería muy padre, imagínate, hacer una serie amplia sobre el tabernáculo de Moisés o una serie amplia sobre los reyes de Israel. Y qué hermoso, ¿no? Pero comenzamos todos muy bien, pero viene la segunda sesión y ya la gente ya se quedó a la mitad porque algunos dijeron, ay, no, es que a mí no me gusta ese tema, ay, no, es que a mí me da miedo. Temas tan profundos como posesión demoníaca, ¿no? Podríamos hablar de eso, mucho. Y de hecho ahí tenemos la serie de guerra espiritual. Pero a la gente muchas veces no les gusta mucho. Entonces ese es el punto. No es falta de voluntad de mi parte ni falta de visión. Es falta de hambre de parte de ustedes. Les falta hambre. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que comprometerse, la iglesia tiene que buscar subir su nivel personal para exigirle al líder, al pastor, un nivel más alto. Y créanme, yo dispuesto, a mí me encanta enseñar. Por acá, Jessica, Florina, gracias, les agradezco sus comentarios. Nuestra hermana Evangelina pregunta, ¿en qué consiste el don de fe? El don de fe es una operación sobrenatural del Espíritu Santo, así como lo es el don de profecía, así como lo es el don de lenguas. Es una operación, una manifestación de una gracia del Espíritu de Cristo en una vida. Todos los creyentes tienen fe, pero no todos operan en el don de fe. Entonces, las características propias del don de fe y sus limitantes están en esa serie, Un reino de poder. Ahí les describo don por don. Hay personas que, mira, tienen mucha gracia de parte de Dios y tienen una unción especial, pero cuando los mando a leer, cuando los mando a investigar, cuando les digo, mira, ya está aquí digerido, échate esta serie. Ah, sí, pastor, ah, sí, pastor. ¿Y sabes cuándo lo hacen? Nunca. Y te das cuenta porque no están teniendo avance. Yo siempre lo he dicho y lo reitero. Si va a haber un ministerio al que le cueste bajo mi autoridad surgir, y no porque yo esté en contra, sino por el cuidado que ese ministerio tiene para realmente no crecer torcido y crecer para ser de bendición al cuerpo de Cristo, es el del profeta. Es el del profeta. Hasta ahorita hay gente con talentos, con gracia, con unción de Dios para lo profético, pero son flojos. Y entonces, a mí puedes venir con todas las visiones que quieras que Dios te dio y pues, está bien, qué bueno, Dios te está dando destellos de su gracia, pero hasta que no madures, hasta que no realmente unifiques tu pensamiento con el mío, no vas a poder manifestarte como tal ministerio, ¿ok? Entonces hay que ir a ese material, Un reino de poder, hay que escucharlo una, otra y otra vez. Ese es un material que le dediqué bastante tiempo a investigación. Ahora, también hay otro libro que si ustedes quieren, les puedo recomendar. ¿Dónde está? Acá está. Este libro, perdón, este libro está buenísimo, Carismas de Dios. Vean nada más el grosor de este libro. Es un libro buenísimo que pueden pedir en la librería. Y en este libro ustedes van a encontrar todo lo que ya les digerí en la serie. Pero si ustedes dicen, yo quiero leer y profundizar, pídanlo en la librería. Apártenselo a Claudia
Díganle, Claudia, yo necesito el libro de Carismas de Dios, les va a servir mucho. Hay otros libros muy buenos que podría recomendarles, como la gran mayoría de esos libros que podría recomendarles ya están caducos, ya no los están produciendo. Pero si en algún momento tienen una necesidad así, con gusto les ayudo. Déjenme ir al teléfono. Ah, dice Claudia Flores, buenas noches, Paz. Cuando ves orgullo en una persona, ¿cómo te acercas a ella? Bueno, esto de ver orgullo en una persona me parece muy subjetivo, porque a veces es nuestro prejuicio el que nos está diciendo que tal persona es orgullosa. Te acercas, la conoces y te das cuenta que es pura fachada, ¿no? Yo no sé cuántos les han dicho a ustedes que yo soy un pastor que esté siempre enojado. Muy seguramente a muchos de ustedes les han dicho que yo soy un pastor que siempre está enojado. Pero cuando las personas me llegan a conocer, saben que soy muy reservado. No cualquier persona va a tener acceso a mi vida personal. En ese sentido, soy cuidadoso. ¿Por qué? Porque he sido muy traicionado. Pero no soy una persona que esté con temor a la gente o rechace a la gente. No, simplemente soy cuidadoso. Y si usted quiere una relación sana y bien, donde se va a dejar pastorear, usted se va a dar cuenta cómo comenzamos a interactuar. Pero es importante dejar el misticismo, porque a veces creemos que podemos ver el corazón de la gente. No, esa persona es bien orgullosa, esa persona es mala. El Señor Jesucristo lo dejó claro y a ojo de buen cubero, tú no lo vas a descubrir. Él dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, primero, ¿cuál es el fruto que esa persona está mostrando para hacerte saber o sentir que es orgullosa? Es importante que evaluemos eso. Ahora, si ya te has dado cuenta que es una persona que es orgullosa, la Biblia nos da un consejo y dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Sé dócil, sé humilde en tu trato con esa persona. Vas a recibir muchas cachetadas, vas a recibir muchos desprecios, vas a recibir muchas decepciones, pero sé humilde. Entonces mi consejo, Claudia, es acércate con humildad. Pero es que Paz, cada vez que me acerco, incluso le extiendo la mano, me barre, me da la espalda. Acuérdate de lo que el Señor Jesucristo dijo. Aquel que te pegue en una mejilla, vuélvele también la otra. Sé humilde. Tal vez tu humildad sea lo que inquieta su actitud. Y entonces, con el paso del tiempo, Dios obre y esa persona cambie. Pero no tengamos una actitud de, como eres muy orgulloso, yo me voy a alejar completamente de ti. Y si ya me dejaste la mano estirada 3 o 5 veces, yo no vuelvo a saludarte. Estamos igual que esa persona. La realidad es que si tú quieres combatir el mal, combátelo con el bien. No puedes devolver mal por mal, porque entonces te haces igual a esa persona. No lo permitas. Dice el Tali, tranquilos hermanos, no me voy a hacer un tatuaje. Fue mera curiosidad. Sí, sí, lo entendemos. Tal vez ya te empezaron ahí a cargar pila. ¿Cómo puedo diferenciar entre tener dignidad y ser orgulloso? Eso está de moda. Uy, la gente, tú tienes dignidad. ¿Por qué dejas que la gente te trate mal? ¿Dónde está tu dignidad? La dignidad podría definirse como el amor que tienes hacia tu propia persona. Y el orgullo tiene que ver con la forma en la cual te ocultas tu propia persona. Es decir, el orgullo es una forma de defenderte y contraatacar a aquello que te provoca inseguridad. Pero la dignidad es la forma en la cual te proteges, salvaguardando tu corazón, tu mente, de una exposición que pudiera dañarte. ¿Ok? Dice Isaac, soy Sharon.
¿Tú qué opinas del método que utilizan algunas iglesias de ser más abiertas y liberales para poder atraer más jóvenes y que en efecto se suman más chicos? Alguien dijo en una ocasión algo que es cierto y que lamentablemente se está cumpliendo en este tiempo. Y esa persona dijo, proféticamente hablando, llegará el momento en el cual los púlpitos de las iglesias cristianas dejen de ser ocupados por ministros y comiencen a ser ocupados por payasos. Yo preguntaría, en esas estrategias liberales, ¿dónde está Cristo? ¿Cristo sigue siendo el centro? ¿La doctrina sigue siendo bíblica? ¿Cristocéntrica? ¿Reformada? Porque si nos vamos a mundanalizar y vamos a convertirnos en un gemelito del mundo, no vamos a estar trayendo salvación. ¿Sabes cuál es el problema de la gente actualmente? Que piensan que diluyendo el mensaje del Evangelio y diluyendo el estándar de la palabra de Dios, se volverá el Evangelio más atractivo. Y no es así. Porque si tú diluyes el Evangelio no va a producir salvación. El Evangelio no va a producir transformación. Va a producir comodidad en el pecador. Y no hay manera de poderle ayudar a una persona cuando esa persona piensa que lo que está haciendo está bien. Quienes me conocen saben que en algún momento yo voy a decirles que está mal. ¿Sabes qué? Tu manera de actuar está mal. Y no porque me queje, simplemente porque me preocupan. Entonces, creo que se ha abusado de métodos para atraer gente. Las iglesias se han convertido en clubs, más que en iglesias. Pensamos que si lo hacemos más atractivo, llegará más gente. ¿Sabes quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Si no tenemos jóvenes, si no tenemos adolescentes, ¿qué necesitamos como líderes? Orar más, ayunar más. ¿Para qué quieres 20 jóvenes entreteniéndose, teniendo entre ellos relaciones unos con otros, amorosas, sentimentales? Si al final de cuentas, terminando la reunión, se van a ir a tomar cervezas o se van a ir de relajo y ninguno de ellos lleno del Espíritu Santo. ¿No sería preferible tener 3 jóvenes llenos del Espíritu Santo a tener 15 mundanos que ni siquiera prestan atención a la predicación porque no les importa? Piénsenlo. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede dar el crecimiento que necesitamos y nos lo dará. Pero en cuanto a mí, yo no pienso rebajar mi predicación y hacerla más sutil o más ligera como para que la gente piense que es más agradable. Ha habido predicaciones de todo tipo en mi caminar con Cristo y ha habido predicaciones donde he abierto mi corazón y he sido directo y contundente con ustedes. Y ha habido predicaciones donde el tema se presta mucho para que sea una predicación amena, divertida, si ustedes quieren, profunda, pero sin que nos sintamos expuestos. En algún momento llegué a predicar sermones así, en los cuales me sentía muy contento de predicarlos y mucha paz en mi corazón. Pero había gente que llegaba de repente y me hacían comentarios como, órale, qué buena onda, te rifaste. Hoy estuvo muy divertida la prédica, me encantó. ¿Sabes cómo eso en lo íntimo me ofendía? Muchas veces me cuestioné y le dije al Señor, ¿realmente prediqué lo que tú querías? Porque la gente piensa que lo divertido está directamente conectado con lo que es cool. Y si algo es cool, es bueno. Y no necesariamente. Podemos tener reuniones donde haya muchos jóvenes, muchas luces, mucha música, pero donde no haya conocimiento de la palabra de Dios.
Ahora, no estoy diciendo por esto que vamos a ser líderes cerrados, donde no tengamos visión, donde lleguen, siéntense, abran su Biblia y solo vamos a leer este texto. O sea, no. Yo creo que lo que necesitamos al interior de cada área de servicio y ministración son capacitaciones. Y eso depende mucho del líder. Porque mira, campamentos para líderes, para prepararlos para su ministerio los hay, pero ¿qué pasa? Los líderes no quieren invertir en eso. No invierten ni en una Biblia nueva. Entonces es muy subjetivo pensar que, ay, vamos a hacer ideas nuevas, eso tal vez jale chavos. Si no vas a comprometer la doctrina, si vas a continuar teniendo una liturgia cristocéntrica que glorifique a Dios, sé tan open mind como quieras. Pero no me vengas a mí a decir que vas a rebajar el evangelio para que entren 2, 3 chivos que nunca se van a convertir, que me van a andar mareando a las ovejas, que se las van a hacer sus novias y luego se las van a llevar. Eso para mí sí es un problema, porque ustedes no tienen ni idea cuánta gente se pseudo convierte solo para ligar dentro de la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí ya no hay más preguntas en el teléfono. Vuelvo a la página. Dice Samantha, ¿qué piensas del incremento de depresión y ansiedad dentro de la iglesia, así como el apoyo psicológico, psiquiátrico y medicamento? Llegué a escuchar a un pastor decir que es pecado estar en esta condición. Mira, como seres humanos tendemos a juzgar de manera ligera lo que no conocemos, lo que no sabemos. Es como cuando las personas ven a otra persona con una cara triste y dicen, ay, está bien amargado. O sea, ni siquiera sabes qué problemas trae. Tal vez está teniendo problemas familiares con sus hijos y estás juzgando. A veces no nos interesamos, solamente juzgamos. Qué padre sería la vida cuando alguien realmente se interesara en ti y te dijera, ¿sabes qué? Mira, supe esto y me gustaría platicarlo contigo porque creo que eres la persona indicada que me puede dar respuestas, si me interesan las respuestas, o eres la persona indicada para aclararme las dudas que tengo. Lamentablemente, la gente tiende solo a juzgar de manera ligera. Hoy estamos viviendo en una sociedad que está enfrentando estos padecimientos de una sobremanera. Ahora, en pláticas con los pastores Álvaro y Uri, ellos dicen que hay que aprender a diferenciar lo que es un problema físico, que esto podría estar relacionado con situaciones de química cerebral, que pudieran estar relacionados con situaciones en las que hay una afectación en la forma en la cual el cerebro segrega ciertas sustancias que nos ayudan a tener estabilidad y equilibrio en nuestras emociones, en nuestros estados de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que diferenciarlo, ese estado físico, de un estado emocional. Hay personas que entran en depresión porque pues enfrentan un problema que no pueden controlar, que simplemente de repente surgió y les afectó emocionalmente. Y eso es muy natural y es válido. Hay quienes dicen, no, si tú estás deprimido, seguro andas cargando un demonio en tus hombros. Pero tenemos que aprenderlo a diferenciar. ¿Por qué? Porque puede ser un estado emocional o puede ser un estado de opresión espiritual. Entonces, no podemos satanizar lo que no conocemos. Creo que la medicina es una bendición. Y si el avance médico nos permite hoy tener a la disposición medicamentos que nos puedan ayudar en la segregación de las sustancias neuronales que requerimos para tener una estabilidad, gloria a Dios. ¿Cuántas enfermedades hay que no se pueden corregir? Como en mi caso personal, a mí me dijo el ortopedista, podremos viajar a la luna, pero todavía no logran fabricar cartílagos. Se te amoló a ti tu cartílago de la rodilla y pues hasta que te dure. Una vez que termine de amolarse, necesitarás una prótesis. De hecho, ya no hay vuelta atrás para ti. Pero si tenemos medicamentos que nos pueden ayudar para quitar un dolor de cabeza, nos pueden ayudar para controlar la presión arterial, nos pueden ayudar para una situación de depresión e insomnio o ansiedad. Oye, qué bendición. Yo veo la medicina como una bendición, como una herramienta que Dios
nos brinda para nuestro bienestar. Y que haya psicólogos, que haya psiquiatras y que podamos en su momento poderlos consultar para tener elementos que nos ayuden a manejar mejor nuestras emociones. ¡Qué bendición! A veces la gente piensa o se limita de tantas cosas simplemente porque tiene prejuicios, porque ignora. Entonces, ese es mi pensamiento acerca de si es bueno recurrir a esto y aprenderlo a diferenciar. ¿Que hay un incremento? Sí. ¿Por qué? Las causas son muchísimas. Pero, pues, vamos, pidámosle a Dios la sabiduría para podernos encaminar en ello. Nuestra hermana Sweet, ella dice, gracias, me diste un buen punto para orar. Claro, sí. Pídele a Dios, despierta a la iglesia, que tenga hambre, que sepan explotar a ese hombre. Se va a morir el pastor y todo lo que tiene se lo va a llevar a la tumba. Simple, porque si no crean que yo pienso que les voy a hacer eterno, no sé cuánto tiempo más tenga la oportunidad de pastorearles, pero mientras que ustedes sigan queriendo un alimento ligero, amados hermanos, no lo suelo dar en realidad, todos mis sermones tienen nivel, pero pudieran tener más. Dice, gracias, dice Amairani, hola, ¿cómo abordar y preparar a un niño o una niña pequeña ante toda la diversidad sexual que se está dando actualmente? El domingo yo les decía algo que es bien importante y es que en la agenda global, quienes van a ser atacados fuertemente en su identidad sexual y en sus principios, tanto morales como fundamentales de relación y espirituales, son los niños. Usted no tiene idea de la forma en la cual Satanás está preparando toda una maquinaria para destruir a los niños. Pero ¿qué pasa? No nos importa como padres. Ay, ahí le voy a ir explicando. El método lo enseñó el Señor Jesús. Y Él dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Porque de los tales es el reino de los cielos. Ponemos tantos pretextos para que nuestros hijos no asistan a la escuela dominical, a iglesia para niños. Desde que tomé el pastorado, mi visión jamás ha sido entretenerlos. Mi visión siempre ha sido ministrarlos. Y ese es mi propósito, ministrar a los niños. El problema es que los padres no los llevan. ¿Por qué? Porque les llegaron familiares. Ándale pues. Es que estamos de vacaciones y nos tenemos que ir. Ándale pues. Es que, ¿qué crees? Se nos hizo tarde. Ándale pues. Estás sumándole a perder a tu hijo cuando llegue la adolescencia o le llegue la juventud. Porque la Biblia es clara. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero ¿quién estás dejando que instruya a tus hijos? ¿El internet? ¿Los compañeritos de la escuela? Tenemos personas dentro de la congregación que son docentes y en sus experiencias nos han contado situaciones que se viven al interior de los colegios. Niños de 5º año abusando sexualmente de niños de 1er año. La situación que estamos viviendo es monstruosa, degradada, y más si los padres les permiten tener acceso a música como reggaetón, la forma en la cual están condicionando la mente de los niños es con una inclinación brutal a un concepto que decentemente podría llamarlo basura. En la forma en la que las niñas ven su cuerpo y la forma en la cual los niños ven a las niñas. Síganles poniendo reggaetón, que es una porquería de música. Y usted lo verá al poco tiempo. Antes decían, ¿verdad? ¿Quieres que tu hija adolescente o joven salga embarazada? Que entre al CONALEP. Ahora no necesita entrar al CONALEP. Ahora basta con que la adoctrine toda su infancia esa música de porquería. Y comiencen a normalizar que su cuerpo puede ser de cualquiera. Y que lo único para lo que sirven es para dar placer. Esa es basura.
Pero claro, no los llevamos a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué llevarlos a la iglesia? ¿Para qué ponerlos a leer la Biblia en la casa? ¿Para qué enseñarles principios que nutran su espiritualidad? Ese es nuestro problema, May. Entonces, tenemos solución, pero no la queremos. Pasa igual que como cuando la Escritura dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus hechos eran vergonzosos. El problema no es que no haya cura, no haya vacuna, el problema es que no quieres. Es como ahorita con la vacuna cubana. Ay, no, no nos la vamos a poner. Ay, por favor, o sea, hello. Hay agendas que solamente se encargan de bombardear a la gente incauta, pero, o sea, no tienen de trasfondo nada. Entonces, el problema no es que no haya vacunas, el problema es que tienes una información equivocada y no la quieres. Así lo mismo pasa. No llevas a tu hijo a la iglesia porque no quieres que conviva con los otros niños. Entonces, ¿con quién va a convivir? O sea, tengamos un poquito de entendimiento sobre de esto, ¿ok? Nuestra hermana Blanca Ortiz dice, mi pregunta respecto al diezmo. He escuchado y leído en algunos comentarios e inclusive enseñanzas de líderes conocidos que no se debe de diezmar, porque eso se hacía únicamente en el Antiguo Testamento e inclusive mencionan que en el Nuevo Testamento solo se habla de ofrendas y no de diezmo. Mi pregunta no es porque yo no esté de acuerdo en diezmar, ya lo he dicho a Dios en oración que lo hago porque lo amo y porque Él me ha bendecido en gran manera sin pensar. Sí se lo doy al pastor, porque sé que Dios es fiel a sus promesas, porque Él no se niega a sí mismo y sabemos que cuando no hemos madurado espiritualmente seremos presa de esos líderes que nos invitan a desobedecer a Dios. Bueno, la pregunta es una pregunta muy simple y se las he respondido teológicamente en muchas ocasiones, pero hoy le voy a dar dos respuestas. La primera va a ser la respuesta más sencilla. Esa pregunta me ayudó a responderla en su momento como yo se la voy a responder el apóstol Ofir Peña. Y yo platicaba con él respecto de eso y él después de escucharme ese argumento me dijo, mira, el diezmo habla de tu capacidad para honrar a Dios. Si tú quieres, hazlo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Creo que es claro. Esa es la forma más práctica. ¿Usted no está de acuerdo o las personas que lo enseñan no están de acuerdo en que se deba de diezmar? No lo hagan. ¿Usted está de acuerdo y está convencido de que se debe de hacer? Hágalo. Esa es la forma más práctica. Ahora le voy con la respuesta teológica. La respuesta teológica está enfocada en el hecho de que para muchos de estos escritores, el diezmo tiene que ver con la ley de Moisés, lo cual es un error. Si el diezmo estuviera ligado a la ley de Moisés, les respondo, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en esa declaración, si el diezmo está en la ley de Moisés, Jesús tuvo que diezmar. ¿Ok? Tan simple como eso, porque si no, no sería el autor de eterna salvación para nosotros. No hubiera sido perfecto. Pero si la Biblia dice que Él vino a cumplir la ley y la cumplió de palmo a palmo, Él diezmó. Ahora, Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Pero el diezmo no pertenece a la ley. El diezmo, de hecho, pertenece a los patriarcas. Y el diezmo fue instituido como una forma de honor que el patriarca Abraham determinó tener para con Melquisedec. Entonces, aquí hay una figura espiritual que es Melquisedec. Melquisedec es para siempre sacerdote delante de Dios. Jesús, en la epístola a los Hebreos, es Melquisedec. Entonces, si Jesús tiene para siempre un sacerdocio según el orden de Melquisedec, y nosotros, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo expresa en sus epístolas, estamos en Abraham
presentes por medio del pacto, tanto nosotros y Abraham debemos diezmarle a Melquisedec. Pero como mencionaba al principio, es una cuestión de honor. Entrar en las discusiones de que si es bíblico o no es bíblico, que el Antiguo Testamento no habla específicamente de porciones. El Nuevo Testamento no habla de porciones, habla de totalidad y liberalidad. En el Antiguo Testamento se pedía el 10%, en el Nuevo Testamento es todo. Todo es de Dios. Es más, de acuerdo a la liberalidad de cada uno de ustedes, no debería diezmar el 10%. Si su corazón le da libertad para diezmar el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, debería de diezmar ese porcentaje u ofrendarlo. El caso muy conocido del apóstol Wynne Myers. Él comenzó diezmando el 10%, Dios lo prosperaba, después se incrementó al 20%, Dios lo prosperaba, terminó diezmando el 90% de sus ganancias y vivía con el 10% holgadamente. La actitud del corazón hacia la honra que le damos a Dios pesa más que nuestro entendimiento de si está exigido o no, porque ese es nuestro problema. A veces queremos que la gente o la Biblia nos exija lo que tenemos que hacer para hacerlo. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento ya no se rige por las ordenanzas de la ley, porque en el Nuevo Testamento se cumple la ley. Entonces hay un nuevo orden, donde ya no es el 10%, ya es el 100% lo que le corresponde a Dios, porque somos suyos. Entonces, aquí yo podría terminar definiendo esto. En la forma práctica, si lo quieren hacer, háganlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. En la práctica teológica, debemos hacerlo, porque comenzó con el patriarca Abraham y se lo rindió a Melquisedec. Y ahora en el nuevo pacto, el sacerdocio de Melquisedec no desaparece. Está presente en Cristo Jesús. ¿A quién le diezmamos nosotros? A Cristo Jesús. Presentes en Abraham, porque simiente de Abraham somos. Porque fue gracias al pacto de la promesa que nosotros pudimos ser injertados en Cristo. Así que ya seríamos muy complicados si no queremos entenderlo, pero hay personas que se justifican en eso para no hacerlo y mire, no los condeno. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Digo, finalmente, yo no me pierdo de la bendición de su dinero, créame. A mí Dios me bendice. Independientemente de quien diezme y no diezme, a mí Dios me bendice. Yo no les sirvo a ustedes por un diezmo. Yo les sirvo a ustedes por amor a Jesucristo. Y Él se encarga de mis necesidades. La gente a veces piensa, es que yo no diezmo porque el pastor no lo necesita. ¿Ya viste su carro? ¿Ya viste su ropa? ¿Ya viste lo que usted quiera? No diezmamos por necesidad. Diezmamos por honor. Y el honor es lo que muchos cristianos no conocen. No saben qué es honor. Me encanta esa epístola de Pablo a Filemón, donde el apóstol Pablo le dice a Filemón, hablándole acerca de Onésimo, y le dice, recíbelo y no olvides que tú te me debes. A veces la gente no alcanza ese nivel de honor porque no puede reconocer lo que recibió de una persona. No sabe lo que es honrar. Viven de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que quieren. Y si de repente lo que tú me ofreces ya no es lo que yo busco, yo no tengo por qué honrarte, yo no tengo por qué de alguna manera reconocer todo lo que en su momento me beneficiaste, me bendijiste, y actúan de formas feas. Entonces, ahí se los dejo a ustedes eso de tarea para que lo consideren, ¿no? Yo no soy un pastor que pida dinero. Yo no soy un pastor que pida o les exija su diezmo.
les hablo de la verdad, les hablo tanto del diezmo como del adulterio. O sea, tengo que ser bíblico. Jamás he comprometido la palabra de Dios por mi comodidad y no lo haré. Y si ustedes se preguntan si yo diezmo, sí, yo diezmo. Claro que sí. Tenemos que honrar al Señor. Y quien decía un pastor antes, ¿no? El pastor que no diezma es el jefe de la banda. Y es cierto, esa banda de ladrones, esa banda de gente que no tiene escrúpulos ni temor de Dios. Pero hagámoslo. Dice nuestra hermana Claudia Ríos, perdón, primero Evangelina Vázquez, dice, no podremos digerir alimento más pesado en tanto sigamos actuando carnalmente. Claro, en tanto nuestra vida espiritual no sea madura, no podremos tomar alimento más pesado. Tenemos mucho por qué orar. Oremos en serio. Orar y leer la Biblia. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que hay muchos cristianos a los que les fascina escuchar cómo el pastor les narra la historia, pero no tienen conocimiento bíblico de la historia. Entonces se quedan a la mitad. Y lo que ven es como la telenovela. Y se están quedando sin la esencia de lo que la Biblia dice. El pastor viene a digerirte lo que la Biblia dice, pero si tú no lo tienes, no tienes esos nutrimentos que la palabra leída y meditada pone en tu mente y en tu corazón, tal vez a lo más el pastor te llegue a motivar o a inspirar de alguna manera, pero no hay tanta trascendencia como si tuvieras ese conocimiento bíblico dentro de ti. Claudia Ríos dice, pastor, tengo una duda en medicina, ahora se maneja algo llamado limitación del tratamiento, es decir, cuando un enfermo está muy grave, el familiar firma un conocimiento en el cual ya no se dará ningún tipo de reanimación al corazón si hay un paro cardíaco. Mi pregunta es si nosotros como cristianos podemos elegir dicha limitación de tratamiento para algunos de nuestros familiares si se diera el caso. Mira, no por el hecho de que seamos familiares tenemos nosotros la capacidad de decidir, eso lo sabes bien y creo que estamos en el mismo sentir, pero lo aclaro para la congregación. ¿Quién puede decidir? El cónyuge. El cónyuge es el que tiene la potestad para finalmente decidir. Cuando no está el cónyuge presente, entonces son los hijos. Si fuera una persona que está soltera, quien puede decidir son los padres. Entonces, aclarando esto, solo quien tiene el vínculo más cercano es quien puede decidir. Ahora, ¿deberíamos decidir sobre de esto? Depende. Depende de la condición física de nuestro familiar. Algunos de nosotros tendemos a aferrarnos a las personas que amamos y no soltamos, aunque ya estamos viendo que esa persona está sufriendo. Y entonces decimos, no, es que yo quiero que la reanimen. Oye, pero ya tiene 85, con cáncer en etapa 4, ya no le está funcionando su estómago, lo tienen conectado a una máquina. ¿No te parece que sería humano dejar que su cuerpo decida? No, es que no quiero perderle. Entonces, cuando entre en paro, reanímenlo. Yo no sé, pero a mí no se me muere. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que tener criterio, ¿no? Obviamente esto pues no te lo van a preguntar para un adolescente de 15 años que recién tuvo una situación particular en su cuerpo y se va a hacer hasta lo último, las últimas consecuencias, pero creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros estando en la posición de autoridad podamos entonces tomar una decisión acorde a lo que el sentido común y la misericordia de Dios nos permita tomar como decisión. Sin apegos, sin aferrarnos, la vida debe seguir su curso y eso es lo importante. Dice nuestra hermana Blanca, gracias, ahora tengo una respuesta a aquellos que nos critican por diezmar. Sí, mira, la gente inconversa siempre va a tener de qué hablar. Muchas personas me han comentado, ¿no? Y me han dicho, no, pues es que cuando tú llegas en tu carro, la gente suele decir, míralo, qué bien le va. Yo también me voy a ser pastor. No, hombre.
No saben, pero ojalá se hicieran pastores. La realidad es que pocas personas conocen el trasfondo de una persona, en mi caso, muy particular, como para saber mis ingresos. Hay quienes piensan pues que todo lo saco de la iglesia y de los incautos que diezman. Usted debería de ver el altísimo porcentaje de los pocos sobres que muchas veces entran y no es algo como para que usted se espantara. Su servidor es una persona que pues toda su vida ha trabajado y tengo varias fuentes de ingresos, lo cual me permite, con una correcta administración y eh, un reacio hábito de ahorro, el poder hacerme de mis cosas. Y a mí me gusta trabajar y esforzarme por cosas buenas. Entonces, si usted o las personas que a usted le llegan a decir, ay, ¿por qué diezmas? Contésteles como el Señor Jesucristo, cuando contó la parábola de las monedas que se les daban a los trabajadores. Recuerda que fueron en la mañana y les dijeron, les vamos a dar la paga de un día por todo el jornal. Luego fueron a mediodía y luego fueron a las 3 de la tarde. Finalmente los formaron a todos y les dijeron, les vamos a dar su paga. Y comenzaron desde los que llegaron al final y les dieron el jornal de un día. Luego los de mediodía y luego los de la mañana, y a todos se les dio el jornal de un día. Y los de la mañana comenzaron a juzgar y decir, ¿por qué se nos está dando el jornal de un día si a los que llegaron al último se les dio el jornal de un día? Y el dueño les dijo, amigo, ¿por qué te molestas? ¿Que acaso no puedo hacer yo con mi dinero lo que yo quiera? Y eso es lo que les tiene a usted que decir. ¿O es acaso que tienes envidia? A veces las personas hablan y tratan de hacer sentir mal al creyente cuando éste obedece a Dios, porque lo tachan de tonto. Mira el carro del pastor, mira el vestido del pastor, mira sus zapatos y tú ahí andas de tonto diezmando. El problema es que la gente pues le diezma al hombre en su mente, ¿no? ¿Por qué no diezman? Cuando usted tiene una visión clara del reino de los cielos, usted sabe que se lo está diezmando a Dios. Y entonces la visión cambia. Importante. Claudia Ríos dice, gracias, Paz. Nuestro hermano Rubén dice, gracias, pastor, por la enseñanza del diezmo. Y debemos entender que toda la escritura está a beneficio de cada uno en Cristo Jesús. Muchas gracias por la respuesta, dice nuestra hermana Evangelina. Antonio dice, Pastor Samuel, con gozo y alegría le comparto que el día de mañana cumplimos 43 años de casados, mi esposa y yo, y quisiera pedirle orar por nosotros. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Antonio y tu hija Josefina. Los bendigo, Señor, y te pido que tu gracia sea con ellos. Gracias por sus 43 años de matrimonio. Sé tú obrando en sus vidas y llenándoles de ti. Que tu buen espíritu sea con ellos. Fortalécelos y permíteles cada día seguir caminando a la luz de tu luz. Sea tu gracia con ellos, susténtales y fortaléceles en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice nuestra hermana Evangelina, gracias, pastor. Por acá hay otra pregunta. Cuando nos has comentado de la manifestación de dones durante nuestros cultos, ¿cuál es la manera en la que sabemos que debemos darle espacio o cómo podría dar dentro de nuestro programa? Una pregunta de Isaac o de Sharon, ¿manejan en la misma cuenta? Bueno, eso no es trascendente. Lo que yo podría decirte es que el Espíritu Santo siempre se mueve en armonía. Mira, hace muchos años estuve ministrando a alumnos de la escuela de música y durante ese periodo a mí me gustaba mucho llevarlos a un punto en el cual pudieran exponerse al Espíritu Santo. Y recuerdo que en una ocasión que estuve ministrándoles teníamos un momento fuerte del Espíritu Santo y había una chica que de la nada comenzó a aplaudir y empezó incontrolable, ¿no? La gente se mueve muchas veces con base en sus enseñanzas, con base en sus ideas equivocadas de lo que es
el fluir en el Espíritu Santo. Por eso les digo que si hay algún ministerio de gobierno que le va a costar trabajo surgir bajo mi autoridad, es el del profeta, porque soy muy celoso de que me digan a mí que tienen una palabra de Dios y solo sean sus emociones. Me están ardiendo los ojos. Entonces, en esa reunión, esa chica pues nada más estaba haciendo ese escándalo, ¿no? Y eso contrastaba con lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Qué sucedió? Tuve que acercarme y hablarle al oído y decirle, cállate. Hay un ejemplo en un libro de John Bevere, donde él dice que estaba en una reunión de avivamiento y él iba a comenzar a predicar y de repente se paró una persona y gritó, así dice el Señor. Estaba hablando en lenguas. Y dice él, tuve que ponerle un alto y decirle, cállese y siéntese, porque el Espíritu Santo en este momento está hablando a través de mí y no de usted. Esa persona se sacó de onda y se sentó. Terminó de dar su enseñanza y el Espíritu Santo le dijo, yo lo envié, dale la oportunidad de que hable. Y entonces este hombre de Dios le dijo, el Espíritu Santo me está mostrando que lo que usted estaba haciendo procedía de él. En desorden, pero procedía de él. Ahora le permito a usted hablar. Se levantó, habló nuevamente en lengua. Si hubiera sido una persona carnal, dice, no, ya no quiero. No, ya no quiero. Ya no, aquí no hay amor. O sea, por favor. Tú te das cuenta cuando alguien está en sintonía con el Espíritu Santo o cuando alguien está de carnal. Cuando alguien está en sintonía con el Espíritu Santo es una persona humilde. Es una persona que si la regó, lo reconoce y sigue adelante. Pero si está en la carne, se va a ofender y decir, yo me voy de aquí no hay amor, aquí no me dieron lo que yo necesitaba. Pues adelante, lléguenle. Entonces, la sintonía es bien importante para que tú puedas saber si esa persona realmente está fluyendo en el Espíritu Santo. Y no debe de hacer ningún tipo de contraste con lo que está el Espíritu de Dios haciendo. Se debe de sumar, debe de haber un fluir. Estamos a veces como aquel brother que decía, ¿no? Estaba en una reunión, todos están orando y por ahí uno se para el cuello, ¿no? Y dice, así dice el Señor. Y ya todos en silencio sepulcral. ¿Qué va a decir el Señor? Y ese cuate se pone a decir, así dice el Señor, pueblo mío, feliz Navidad. ¡Jo, jo, jo, jo! O sea, oiga, no se pasen. Están en una reunión de oración, hay intercesión, está habiendo un fluir espiritual y sale este cuate con feliz Navidad. Parece chiste, pero es anécdota. En otra reunión están igual. Están ahí orando y otro. Así dice el Señor, pueblo mío, no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. Así que velen y oren. Oiga, no se pase. O sea, hay gente que de verdad sí se mancha y rompe la atmósfera de lo que Dios quiere hacer. Por eso los líderes necesitan discernimiento. ¿Qué es lo que te puedo aconsejar a ti? Crece en discernimiento. Conoce más el corazón de Dios y vas a ver que las cosas van a ir a más. Otra pregunta, dice Isaac. Cuando nos has comentado de las manifestaciones, haz la misma, apareció 2 veces. Ok, gracias. Gracias, Isaac. ¿Qué dice? Neftalí dice peluche de AMLO y Baby Yoda. Sí, oye, ahí hay que estar firmes en eso. Creo que son todos los comentarios, amados hermanos. No sé si ustedes continúen con su tacita de café. La mía ya se me enfrió, pero igual está bueno. Y creo que
ya no hay más preguntas. No sé, llevamos aquí platicando 1 hora 40. Ha sido realmente un buen momento. Ha sido un buen tiempo y lo valoro mucho. Sobre todo por poderles abrir el corazón y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que pienso, esto es lo que creo, esto es lo que me gustaría que hubiera en cada corazón, en cada vida. Así que, pues ya lo saben, ya me conocen un poquito más, saben cuál es mi manera de pensar, saben cuál es mi actitud ante las diferentes situaciones. Dice Sweet, una pregunta más. ¿Hay algo en particular en lo que quieras que oremos por ti? Mm, yo creo que lo que todo pastor necesita, y no por evadir tu pregunta, porque todos tenemos necesidades personales, eso es cierto. Pero sin evadir tu pregunta, yo creo que lo que todo pastor necesita es que su gente ore para que no se canse. Que haya una iglesia que esté levantando sus brazos a la distancia. A veces pensamos que el pastor es todoterreno, el pastor nunca se cansa, el pastor tiene que aguantar todo y las actitudes de todos, porque pues, finalmente a eso lo llamo Dios. No quieren diezmar, pero sí quieren que el pastor les soporte todo, ¿no? Y el pastor tiene que casarles, el pastor tiene que ayudarles, el pastor tiene que estar, pero ellos nunca están. Entonces yo creo que la oración que todo pastor necesita es que no se canse, que no se canse, porque sí realmente es difícil el ministerio, difícil. Pones tu vida y a veces encuentras personas que te pagan mal. Y vamos, eso es parte de la vida. Vas a encontrarte mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, gente a la cual posiblemente le pudiste haber dado tu vida y al final te dan una patada. Pero yo creo que incluso las traiciones, incluso las dificultades, las carencias, todo eso se puede atravesar y se puede soportar si el pastor tiene la energía espiritual y mental y física para afrontarlo. Si el pastor se cansa, muchas cosas van a estar comprometidas. Pastores que caen en depresión, pastores que a solas están llorando por cosas que les están aconteciendo en su vida y que no tienen ni a quién contárselas. ¿Dónde se refugian? En Dios. Pero qué padre es que haya una iglesia que esté orando detrás y diciéndole, Señor, que no se canse, que no se canse. Muchas veces pensamos que todo es para siempre y no es así. Cuidemos y valoremos a quienes nos presiden y quienes estamos presidiendo, cuidemos y valoremos a aquellos que están a nuestro cuidado. Amén. Bien. Dice nuestra hermana Samantha Tavera, muchas gracias por este tiempo, Dios te bendiga Samantha. Dice la pastora Carla, me gustó el formato, gracias Paz, gracias Iglesia por participar. Sí, hubieron muchos que se quedaron sin participar, me hubiera gustado haber leído sus preguntas, pero gracias a todos los que participaron. Dice Amairani, gracias Paz, también Jessica, gracias Pastor. Acá dice Juan Carlos, pregunta que si el café que estoy tomando está bueno y si es el mismo de la bolsa azul. No, este no es de la bolsa azul, este es de un frasco de vidrio que trae una tapa dorada. Ese también me gusta. Dice Karina Rosas, muchas gracias, pastor, aprendimos mucho. Dice Gabriela Macías, muchas gracias por brindarnos este tiempo en el cual podemos conocer más de ti y que las respuestas han aclarado dudas e inquietudes que se tienen al interior de la iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Esther dice, pastor, gracias, ojalá tuviéramos más seguido este tipo de formato. Dios te bendiga. Pues miren, si les gusta este tipo de formato y ustedes se van a estar conectando, podríamos hacerlo no semanalmente,
pero sí podríamos hacerlo bimestralmente. Si lo hacemos bimestralmente, yo creo que podríamos tener una siguiente reunión de café en febrero, finales de febrero, y posteriormente cada 2 meses. No olviden, por favor, que a partir de la próxima semana iniciamos reuniones presenciales en el templo. Va a ser las reuniones los martes, 7:50 de la noche, jueves, 7:50 de la noche. Sé que algunos de ustedes genuinamente estarán trabajando, no se aflijan. Esta reunión está enfocada en aquellos que tienen la posibilidad, por eso el horario. También no quiero verme como en algunas congregaciones que hacen la reunión a las 6 de la tarde. Digo, a las 6 de la tarde, pues ¿quién va a llegar? Entonces, lo tenemos tarde, ¿sí? 7:50, pero es con la finalidad de que aquellos que lo deseen puedan llegar sin pretextos. ¿Ok?